El tesoro escondido. Un cuento de la tradición hasídica. Rabbi no Eisik, hijo de Rabbi Jekyll, se acuesta a dormir una noche y sueña con un tesoro. El sueño es tan vívido que deja bastante impactado al rabino. A la segunda noche vuelve a dormir y ve el tesoro debajo del puente de un castillo. El sueño nuevamente es tan real que el rabino se dispone a alistar sus cosas e irse de viaje, pero luego reflexiona y decide continuar con su vida. Pero por tercera vez, el rabino vuelve a soñar con el tesoro debajo del puente frente al castillo en Checoslovaquia. Ese sueño fue tan real que el rabino decide dejar su tierra natal de Varsovia y emprender un peregrinaje hacia Checoslovaquia. En el camino, el rabino vio paisajes que jamás se imaginó que iba a ver. Conoció maestros e hizo amigos de diferentes tradiciones con los cuales tuvo profundas conversaciones espirituales. Y en los días de viaje, el rabino se conoció mucho mejor a sí mismo. Finalmente, después de varios meses, tal como lo había indicado su sueño, el rabino ve el castillo, el puente, y decide esperar detrás de los arbustos para cuando los guardias se descuiden, ir a ver el tesoro. Uno de los guardias, un cristiano grande y fuerte, se da cuenta de la obvia presencia del anciano detrás de los arbustos. Así que lo llama y le dice: ¡Hombre! Venga para acá. Ay, sí, venga para acá. ¿Qué es lo que hace merodeando por acá? ¿Se le perdió algo? No, la verdad es que vengo de lejos y bueno, le voy a decir la verdad. Tuve un sueño y en el sueño vi que debajo del puente del castillo hay un tesoro. ¿Será que usted me permite echar una miradita? Esté bien. No puedo creer que usted haya gastado la suela de sus zapatos viniendo hasta acá por un sueño. Yo he trabajado en este castillo muchos años. Y si le contara, si yo siguiera los sueños. Una noche soñé con un tesoro que estaba dentro de una casa y fue tan real que me dejó impactado. Una segunda noche vi que el tesoro estaba en un gueto en Varsovia. Eso sí que me descrestó. Hasta pensé en ir a buscar el dichoso tesoro. Y no me lo va a creer, pero en una tercera noche vi que estaba enterrado en la casa de un rabino Eisik, hijo de un rabbi Jekyll. Realmente alcancé a pensar en preparar mis maletas, pero luego me dije: ¿cuántos Eisik y cuántos Jekyll no habrán en Varsovia? Los sueños, sueños son, y no voy a perder mi tiempo buscando un tesoro debajo de una estufa en una cocina.
Ay, viejo, tome estas monedas y devuélvase a su tierra. Aquí no hay ningún tesoro. Y así, Isaac se fue rápidamente a su casa. Apenas llegó allí, corrió la estufa de su cocina y cavó y encontró un tesoro. Con ese tesoro, Jekyll cubrió todas sus necesidades y el resto lo distribuyó a la comunidad. Este sueño nos habla sobre cómo los sueños nos hacen emprender viajes interesantes cuando seguimos su sabiduría. Cuando emprendemos estos viajes, podemos conocer gente increíble, podemos ver lugares que nunca habíamos visto y seguramente conoceremos grandes facetas de nosotros. Lo más curioso es que probablemente cuando lleguemos a aquello que prometía el sueño, se nos diga que aquello que estábamos buscando nunca estaba en una tierra lejana, siempre ha estado en nuestro propio hogar. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Qué alegría tenerles aquí nuevamente en este encuentro que hacemos para seguir profundizando y comprendiendo una dimensión que todos nosotros vivimos, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestro bagaje, de nuestra edad, de nuestro género. Todos tenemos esta capacidad de soñar y estamos empezando a darnos cuenta, gracias a las enseñanzas de los yogas tibetanos de los sueños, que el soñar no es una serie de imágenes al azar, no es una experiencia creada por el cerebro únicamente de desparche, como decimos acá en Colombia, sino que realmente estamos aprendiendo que lo que ocurre en nuestro inconsciente es un reflejo de nuestro karma y que si queremos comprender la mente consciente, es muy buena idea echarle ojo a los sueños, que nos estarán revelando cosas siempre muy interesantes. Nuestro buen amigo, el diario de los sueños, es un gran regalo para nosotros mismos. Chequeando el diario de los sueños en retrospectiva, uno encuentra experiencias y cosas bastante interesantes que inclusive puede que uno haya olvidado y nuevamente nuestro diario nos lo ayuda a recordar. Realmente, si llevamos la práctica de los sueños bien enfocada, se convierte en una herramienta fundamental para nuestra evolución personal, para nuestra evolución espiritual. Entonces, hoy vamos a dar otro paso importante en, en esta exploración, y es que ya que tenemos un buen bagaje de 5 semanas de sueños o 6 semanas de sueños, vamos a empezar realmente a decodificarlos, que es una práctica que seguimos haciendo para aumentar esa atención y para dentro de 2 semanas tener todavía más herramientas, más atención para empezar con las prácticas de los sueños lúcidos. Bueno, estábamos viendo en la sesión anterior
el capítulo 3 de los yogas tibetanos de los sueños y el dormir, donde empieza Tenzin Wangyal a hablarnos de la importancia de reconocer los canales vitales en el cuerpo y de trabajarlos, purificarlos para regular las emociones negativas fruto de nuestro karma. Entonces, les explicaba que así como en el segundo capítulo él habla de karma e ignorancia, y eso está altamente ligado a la influencia budista en el budismo tibetano, aprovechábamos esta explicación de los canales para hablar sobre el tantrismo. Y veíamos cómo el tantrismo es una filosofía de la India que nos invita a que utilicemos aquello que está disponible en nuestra experiencia para avanzar en el camino espiritual. Esa es la esencia del Tantra. Never forget about it. Esa es la esencia del Tantra. ¿Mm? Cualquier experiencia que estemos atravesando en la vida es una herramienta evolutiva en el camino espiritual. El yogi tántrico aprovecha la fuerza de la experiencia que se está atravesando para sublimarlo y comprender algo, despertar. Eso se ve mucho en el acto creativo teatral, por ejemplo. Hace poco, por ejemplo, tuve la experiencia de ver una obra que me tocó mucho y creo que me tocó porque vi cómo algo que se puede presentar como un conflicto, normalmente eran dos hombres, un conflicto en el masculino, y que a veces uno se pone a pensarlo, a hablarlo con amigos, etcétera, ellos lo convirtieron en una obra de teatro. Y esa obra de teatro hace que se expanda la conciencia de las personas que están pensando en ese tema, ¿sí? De lo contrario, todo se queda en un proceso muy mental, muy mental, muy mental, y no logra ser digerido, canalizado, sublimado, concientizado, entendido. Acá, todos los contenidos de la mente, las emociones negativas, las emociones positivas, son material para la iluminación. Todo es material, todo es fuego para la caldera. Las emociones negativas nos permiten llegar a un nivel de introspección mayor. Las emociones positivas nos permiten desarrollar nuestra ecuanimidad. Y diferentes experiencias en la vida pueden ser utilizadas como parte del camino, ¿no? Está este cuento indio de el ratón y la serpiente que se quedan atrapados bajo la tierra, y la serpiente le dice al ratón: uy, nos vamos a morir ambos aquí, cava el agujero. Y el ratón: no, yo no voy a hacer nada de eso porque usted me va a matar, apenas cabe el agujero. La serpiente: no, tranquilo, usted cabe y abra el agujero, y yo cuando estemos en libertad, yo no me lo va a comer. Entonces el ratón empieza a cavar, a cavar, a cavar, a cavar, a cavar. La serpiente sigue, sigue, sigue. Y eventualmente, cuando el ratón abre el hueco y sale, la serpiente se lo come. Entonces, ese cuento nos muestra cómo las habilidades de la mente, que normalmente a veces se nos convierten en una profunda aflicción, que a veces se nos convierte en algo que nos atormenta, que a veces se nos convierte en algo que no sabemos cómo manejar muy bien, se termina convirtiendo en nuestro mejor aliado si sabemos usarlo de manera inteligente. Es por eso que en el Tantra, eh, el cantar mantras, el hacer mandalas, el hacer mudras, el hacer posturas corporales, el visualizar, el sexo, todo lo que uno haga es un camino para. ¿Mm?
para alcanzar ese estado. Esa es la propuesta que hacen las escuelas tántricas. Entonces, como veremos la próxima clase, cuando ya veamos un poco más sobre el Tantra Madre, estas enseñanzas llegan al Tíbet ya mezcladas con el budismo. Eso va a llamar el budismo tántrico. ¿Mm? Y el budismo tántrico, a diferencia del budismo tradicional de la India, se va a valer de todas estas herramientas para alcanzar la iluminación. Por eso, en el budismo tibetano, a diferencia, por ejemplo, del budismo Theravada, Vipassana, el budismo tibetano utiliza recitaciones para lograr entrar en esa vibración de la compasión, pero también utiliza visualizaciones. Entonces, recito el mantra, pero lo llevo al centro del pecho y lo visualizo de color verde y sigo recitando el mantra. Entonces, ya estoy utilizando dos herramientas que son visualización y verbalización. Mm, Ahora, hay deidades protectoras de cada chakra. Entonces, me imagino, por ejemplo, una Dakini. Depende del chakra, ¿no? Uno se imagina a una Dakini, puede ser, o, o a una deidad en particular que potencie la energía de ese chakra. ¿Mm? Y las posturas en el cuerpo ayudan un montón. Entonces, si uno quiere sentir más el chakra del corazón, bueno, en nuestras manos también están nuestros órganos, entonces ellos hacen unos mudras para activar esos puntos. ¿Mm? O posturas físicas, como vamos a ver hoy, para ampliar ese punto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la práctica del budismo tántrico con el budismo zen o con el budismo theravada. ¿Mm? Hay que valerse de las herramientas de la mente en vez de rechazarlas, en vez de decir, no quiero pensar nada, no quiero pensar nada. No, sí piensa, pero el pensamiento es sonido y es imagen. Entonces, haz, en vez de estar cantando la canción de Shakira, tiene cara de persona buena. Entonces uno dice, no, más bien el Om Mene Padme Hum, que es el más famoso de los tibetanos, ¿no? O el Sutra del Corazón o el Prajnaparamita, ¿sí? Aprovecha que tienes esa habilidad de escuchar ruidos en la cabeza para ponerte ese tipo de sonidos. ¿Mm? Para vibrar en eso. Y en vez de estarte imaginando cosas aleatorias, pues entonces concentra la mente en otro tipo de imagen, en que tú estás con la mirada limpia, serena, bonita, con el corazón abierto, emanando luz del chakra del corazón. ¿Sí? Hay un sinnúmero de prácticas en el budismo tibetano. Casi todas necesitan la iniciación de parte de un gurú eh, y como parte de un linaje. Y por eso es que, por esta condición tántrica, es que cuando uno va a estos monasterios, ¿no? Uno va a un monasterio zen y es blanco, ¿m? Porque tienen otra filosofía respecto a la mente. Pero uno entra a un monasterio tibetano y eso es lleno de colores, de estatuas, de banderas. Si hay monjes cantando, entonces es con instrumentos, con platillos, con trompetas, con recitaciones constantes, un sinnúmero de budas y bodhisattvas, ¿no? Un sinnúmero de visualizaciones, un sinnúmero de recitaciones, un sinnúmero de rituales, el mandala tal, ¿no? Y hay normalmente una serie de iniciaciones en esos conocimientos, ¿no? Entonces tiene como un carácter mucho más vivaz y dinámico que otras escuelas budistas. ¿Mm? Bien, entonces eso para que les quede muy claro lo que es el tantra, porque a veces
pues en Occidente se malinterpreta de muchas formas. Y esta escuela no solo permea al budismo, permea también a, mm, al hinduismo y al jainismo. ¿Mm? El hecho de que pinten a Shiva y a Parvati, esas imágenes, eso es parte de la influencia tántrica en el hinduismo. ¿Mm? Como todas esas imágenes, esos muñequitos pintados, etcétera, más muchas otras prácticas, por supuesto. Entonces, estamos en el texto de Tenzin Wangyal Rinpoche estudiando los principios de los canales. Hay muchos canales en el cuerpo. Cecilia me preguntaba sobre los canales y son muchísimos los canales del cuerpo. Dicen que hay 72.000 canales por todo el cuerpo transmitiendo información. Imagínense ustedes algo como el sistema nervioso, ¿no? Muchos canales. Pero hay tres principales que son los que hemos estudiado, ¿no? Shushuma en la mitad, Pingala, Pina, los tres canales, el rojo, el blanco y el canal central. Entonces, recordemos que lo ideal, para los que no estaban, es que uno pueda dormir, si es hombre, recostado a su lado derecho para presionar y cerrar el canal blanco, y si es mujer, procurar recostarse desde un principio en el lado izquierdo para cerrar ese canal, ¿no? Tratar de hacer en lo posible eso consciente, aunque yo sé que uno normalmente cambia de posturas alrededor de la noche, pero dicen ellos que tal vez uno permite mayor el flujo de emociones positivas y sueños de claridad si está acostado en los hombres hacia el lado derecho, las mujeres hacia el lado del corazón, el lado izquierdo. Y nos va a decir en el siguiente apartado que los canales van a activar los diferentes chakras en el cuerpo, particularmente los 7 primeros. ¿Mm? Entonces, los chakras son conexiones energéticas. Chakra quiere decir literalmente rueda. Ujú. Entonces, la energía sutil que fluye a través de los canales van a llegar a unos centros de distribución y activación, que son los chakras. La activación, la dinamización de los chakras produce un cambio en la estructura completa energética del cuerpo y los chakras están relacionados con una emoción, con una de las 6 emociones de los 6 reinos. Por eso le explicaba los 6 reinos al principio. ¿Listo? Entonces vamos a profundizar en eso en este momento. Bueno, les voy a enviar esta imagen también al grupo para que la tengan en su celular y la puedan detallar más. Creo que no la están viendo ahorita. Listo. Entonces, el cuerpo tiene 7 chakras primordiales. ¿Mm? A veces en las interpretaciones tibetanas aparecen como si fueran 6, como si este chakra Ashna tuviera una unión directa ya con Sahasrara, ¿no? Por eso se mencionan 6. Normalmente escuchamos que son 7. ¿Listo? Y como les digo, estos chakras son puntos energéticos
donde se concentra, se mueve, se distribuye la energía y son los 7 principales. Según las tradiciones tántricas, hay 114 chakras en total. Sin embargo, los 7 principales están a lo largo de la columna, que recuerden ustedes, es el canal principal de Rigpa, la mente no dual, Shushuma Nadi, la energía primordial, el canal central, la Kundalini. ¿Mm? Esa energía que fluye a través de nosotros en la columna es clave en las tradiciones de la India. Hay 21 chakras subsidiarios, entonces cuando uno va profundizando en ciertas prácticas del yoga, uno trabaja con chakras que están más que todo ubicados en las articulaciones, en las muñecas, en los codos, en los hombros, en las rodillas, en las falanges de los dedos, y hay inclusive chakras en la lengua. ¿Mm? En total hay muchos puntos energéticos y la energía está moviéndose por todo el cuerpo. Cuando nosotros tenemos una experiencia de apertura de los chakras, experimentamos estados de conciencia más sutiles. Y para las escuelas tántricas, cuando nosotros logramos una armonización de todos los chakras, de todos los nadis y abrimos todos los puntos, tenemos la experiencia clara de la luminosidad pura con esa apertura. ¿Mm? Entonces, aquí en esta imagen tibetana vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras que, como les digo, lo suelen fusionar en uno solo. Bien, entonces, yo creo que en esto igual podemos profundizar todavía un poco más adelante, pero la base. La base es que ujú, la base es que los canales terminan desembocando en un chakra y esos chakras son los que producen la emoción, le dan respaldo a la huella kármica, ¿sí? Acuérdense que las huellas kármicas se manifiestan a través de emociones en nuestro cuerpo, no es una cosa abstracta, ¿sí? Se manifiestan como algo en nuestro cuerpo. Entonces, si uno experimenta algo en el pecho, una angustia, por ejemplo, es literalmente el chakra del corazón. Si uno experimenta dolores de cabeza acá, ¿sí? O una ira, todo acá, es literalmente el Ajna chakra. Si uno experimenta esta tensión de no me puedo expresar, ¿no? Es como si tuviera algo atorado en mi garganta y no lo pudiera manifestar. Claramente es una manifestación de Vishuddha. ¿Listo? Entonces, la emoción, el sankara, se manifiesta en determinada parte del cuerpo y predomina como determinada emoción, y eso está ligado a cada chakra. ¿Listo? Entonces, Tenzin Wangyal nos dice que la coronilla Sahasrara, en la coronilla, que es el mundo de los dioses, recuerden, predomina la distracción placentera, de aquí para arriba. ¿Mm? Esa emoción negativa donde uno está distraído en placer para no recordar su impermanencia, para no recordar que hay seres que sufren, para no recordar que hay algo más allá. Entonces uno está en esa emoción predominante, que no quiere decir que se concentre solo acá, sino que este es el centro energético del cual se activa, se genera. ¿Listo? No quiere decir que uno lo sienta ahí únicamente. Cuando uno baja a la garganta ya está relacionada con el mundo de los semidioses. Y acuérdense que esta emoción es la envidia predominantemente. El chakra del corazón, Anahata, está relacionado con el mundo de los humanos.
y es los celos. Manipura, el chakra del ombligo, está relacionado con el mundo de los animales, la ignorancia, el entorpecimiento. Swadhisthana chakra, relacionado con el chakra que está por encima de la ingle, más o menos 5 dedos, 4 dedos por debajo del ombligo. 5 dedos, está relacionado con el mundo de los espíritus hambrientos, la codicia. Y finalmente Muladhara, tiene su base en la base de la columna o plantas de los pies, está relacionado con el odio. ¿Listo? Entonces, la explicación que nos da Tenzin Wangyal es que nosotros normalmente estamos impulsados por nuestros condicionamientos, por nuestros miedos, por nuestro karma pasado, por la experiencia pasada. No importa que esa experiencia sea dolorosa, pero nos es familiar, eso es lo que importa. Entonces, siempre y cuando eso no sea familiar, nosotros siempre vamos a tender a caer en el mismo lugar, porque relacionamos eso con afecto o relacionamos eso con seguridad o relacionamos eso con así, así es que se educa a alguien o así es como uno realmente se impone en el mundo, lo que sea que nos está motivando, el pensamiento que nos está motivando, nosotros tendemos a dejarnos llevar por eso, por ese flujo kármico. ¿Listo? No tenemos herramientas de concentración, no tenemos herramientas de observación interior y meditación, no tenemos herramientas de reflexión. Entonces, solo somos víctimas del impulso kármico, que nos hace seguir tomando decisiones basándonos en los sankaras, en los condicionamientos. Entonces, lo que nos dice el budismo tibetano es que hay miles, creo que decían 21,000 movimientos energéticos al día, donde nuestra mente está produciendo pensamientos, está produciendo emociones, ¿m? Donde esa energía está fluyendo por nuestros centros energéticos y nos proyecta cosas, 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 y nosotros vivimos ahí en esa realidad súper identificados. Entonces, eso es lo que Tenzin Wangyal, Tenzin Wangyal denomina el, el caballo ciego jinete lisiado. Entonces, básicamente, lo que él nos dice es que el prana es comparado a un caballo ciego y la mente a una persona incapaz de caminar. Por separado están incapacitados, pero juntos crean una unión funcional. Cuando el caballo y el jinete están juntos, empiezan a galopar, generalmente con poco control sobre el lugar hacia el que se dirigen. ¿Listo? Entonces, entra el prana y la mente, que separados no funcionarían, juntos hacen un gran dueto, pero es un dueto un poco perdido, ¿m? Porque realmente activan la experiencia que tenemos de la vida, pero sin mayor control, ¿no? Un caballo ciego y un hombre que ve pero no tiene piernas. Entonces dicen, bueno, nosotros podemos utilizar esa energía de la mente y del prana, enfoquémoslo en un chakra, enfoquémoslo en la respiración, enfoquémoslo en una recitación. Claramente no es tan fácil. Él dice seguido, sabemos por nuestra propia experiencia que podemos poner la mente en un chakra centrando la atención ahí, pero no es fácil mantener la mente en un solo lugar. La mente está siempre moviéndose
pues nuestra atención va de aquí a allá. Normalmente, en los seres samsáricos, el caballo y el jinete galopan a ciegas a través de una de las 6 dimensiones de la conciencia, uno de los 6 estados emocionales negativos. ¿Listo? Todo el tiempo, la mente sin control está transitando por cualquiera de los 6 reinos. Por eso es importante uno decir, uy, en este momento tengo una ira, estoy prácticamente viviendo en el infierno. O decir, bueno, en este momento tengo tanta avidez, tanta ambición, estoy básicamente en el plano de los espíritus hambrientos. Listo. ¿Me escuchan? Sí, pero la imagen está congelada. Sí, señor. Sí, Ah, bueno, al menos me escuchan. Entonces vamos a ver cómo hacemos para destrabar la imagen. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? no, ninguna. Bueno, voy a tratar de destrabar aquí la pantalla un segundo. Bueno, voy a salir un momento, ya vuelvo a entrar, ¿vale? ¿Ahí me están escuchando? Sí, Sí, señor. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, pero la imagen sigue congelada, ¿cierto? Sí. sí. Ok. Tiene que dejar de Ya compartir reaccionó. pantalla. Reaccionó, reaccionó. Bueno, listo. Entonces, los... ¿Ya pueden ver la otra imagen? La de los chakras de colores. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Sí, ya, ya. Listo. Entonces, ¿cómo afecta esto nuestros sueños? Lo que nos dice Tenzin Wangyal es que durante el periodo en el que estamos dormidos ocurre exactamente lo mismo. La mente sigue fluyendo sin control y
Ahí ya te vemos. Ya, fui a otro plano por un momento. Entonces nos dice que la mente cuando estamos dormidos hace exactamente lo mismo. Sin ningún control, empieza a moverse de acuerdo a nuestras experiencias kármicas y va fluyendo a través de los chakras, generándonos una emoción en particular. ¿Listo? Entonces, si la mente está fluyendo por el chakra del corazón, entonces nuestro sueño tiene que ver con ese chakra, con una emoción de celos, por ejemplo, o alguna inseguridad afectiva, o el sentirnos enamorados. Entonces, en ese momento, el prana está activando ese chakra y la mente como un proyector, como un video beam, nos muestra lo que está pasando. ¿Listo? Si el prana se dirige hacia Swadhisthana, entonces tal vez tenemos un sueño erótico o tenemos un sueño creativo o estamos con una sensación de avidez muy grande. Si el prana y la mente se desplazan a Manipura, entonces tal vez experimentamos sueños donde sentimos gran determinación o experimentamos sueños donde nos sentimos perdidos, confundidos, sin salida, como en la ignorancia. Entonces, toda esta explicación que nos están haciendo va para que comprendamos cómo los sueños son una manifestación clara de nuestro aprendizaje kármico y cómo funciona los sueños. ¿Mm? En esta unión entre la energía sutil que se mueve a través de los diferentes puntos energéticos y la mente que lo activa en forma de sonidos e imágenes. Esa es la explicación que dan desde el budismo tibetano. Recordemos, importante premisa budista, Manomaya. Toda nuestra experiencia es producto de nuestra propia mente. Fundamental del budismo, de todos los budismos. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez en otras civilizaciones los sueños es como un regalo de los dioses, ¿no? Como una experiencia de otro mundo. Acá nos están diciendo no, no son experiencias de otro mundo, son experiencias de este mundo, son experiencias de tu contenido kármico. Sigues estando hipnotizado, al igual que estás en la vigilia, por tu propia mente, ¿sí? Los sueños son una construcción de tu propia mente basándose en tu propio contenido kármico. Entonces, son una gran oportunidad para limpiar tu mente, para hacerte consciente, para ir más profundo. Pero para ello, sí hay que desarrollar cada vez más atención, cada vez más ecuanimidad. ¿Mm? O sea, es un yoga. ¿Listo? Entonces, repito, para el budismo tibetano, nuestros sueños son una proyección de nuestra propia mente. Si queremos seguir profundizando en el conocimiento de nuestra mente y de nuestra experiencia, es importante prestarle atención a los sueños. Y dentro de poco se nos iniciará en la magia de poder tener la conciencia necesaria para estar lúcido dentro de los sueños y aprovechar esas experiencias kármicas para movilizarlas, purificarlas, profundizarlas, liberarnos de ellas. ¿Listo? Bien. Entonces, para continuar
a ver si ya nos deja compartir tranquilamente. Bien, entonces, según la tradición tántrica, los chakras tienen un color predominante. Tiende a predominar un color y tiene una serie de pétalos. Entonces lo que nos dice Tenzin Wangyal es, no es que sea tal cual lo ven en el dibujito, pero los místicos nos dicen que eso hace como así, como una flor que se abre y que se cierra, por eso le ponemos pétalos, y que sí está ligado con un color particular, y está ligado con un elemento en particular, con el elemento fuego, aire, tierra, agua o éter. Es decir, nuestra constitución física, pero también nuestra constitución mental, sigue teniendo el substrato de ser elemental, de partir de los elementales. ¿Listo? Y si nosotros utilizamos una recitación particular y si nosotros usamos una postura particular del cuerpo, es más fácil que ese chakra se active. ¿Listo? Entonces les voy a explicar eh, eh, cómo, cómo funciona eso a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, el chakra raíz, reino, vimos que según el budismo tibetano, el reino de los infiernos, emoción predominante, la ira. Pero cuando está balanceado nuestro chakra, cuando está eh, mm, purificado, cuando fluye con armonía, el, el Muladhara chakra, aquí lo voy a escribir. Ah, Karen está haciendo una pregunta, ahorita miramos. Muladhara. Entonces, pregunta Karen sobre el estancamiento energético. Entonces, efectivamente hay estancamientos energéticos, ¿no? Entonces, digamos Muladhara chakra es el chakra raíz, el que tiene que ver con conectar con la tierra, con la materialización, nuestra conexión con el mundo, con la tierra. Entonces, cuando uno no tiene muy armonizado ese chakra, uno siente emociones predominantes de depresión, de pereza, de ira, y lo que nos va a decir el Tantra es que ese punto energético está conectado a una vibración, tiene una vibración particular. ¿Sí? Acuérdense, todo al final, la materia prima es elemental, como lo vimos, o sea, tierra, agua, fuego, aire o éter, y los elementales en principio son vibración. ¿Sí? Por eso ellos trabajan tanto con la recitación, ¿sí? Con el cuenco, con los sonidos que generan alta vibración, porque a veces lo que nosotros identificamos como emociones estancadas, etcétera, en realidad son son vibración, perdón. Entonces, la vibración del chakra raíz es lam, lam es villa mantra, es un mantra raíz. ¿Mm? Entonces, normalmente lo que nos va a decir la tradición tántrica es visualiza, siente la base de tu columna, siéntela. Visualiza un punto rojo en la base y recita lam, lam. Y lentamente vas a ir entrando en comunión con la apertura de ese centro energético, armonizándolo. Ahora, las escuelas donde se involucra más el cuerpo, porque hay escuelas tántricas donde
se hacen posturas de Hatha Yoga, nos van a decir, nuestro cuerpo es como una antena y tenemos que prestarle atención al color, prestarle atención al sonido, pero también a la postura del cuerpo para que esa experiencia sea todavía más fuerte, más clara. Entonces, por ejemplo, Paschimottanasana, esta postura que vemos, aquí cortesía del gran maestro Iyengar. Entonces, con Paschimottanasana uno está ahí sintiendo claramente la base de la columna vertebral y abriendo, armonizando ese chakra. ¿Listo? Otro chakra, el segundo, sería Swadhisthana, que es el que tiene que ver con, escribirlo aquí, Muladhara, ahora escribo Swadhisthana. Swadhisthana es el segundo chakra y tiene que ver con la creatividad, con las aguas. Si el primero es elemento tierra, el segundo es elemento agua. Tiene que ver con el semen y los fluidos en el hombre y la mujer, con la sexualidad, con el deseo y la creatividad. ¿Mm? Entonces, el Villa mantra de Swadhisthana es Bam, y se visualiza la luz de color naranja, bam, bam, ¿sí? Y hay posturas. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Mientras se enfoca la atención ahí en el Swadhisthana chakra. Hay otras posturas, por ejemplo, en las que uno toma los puños de las manos y las pone ahí en ese punto y uno se acuesta sobre el piso. Halasana es que se llama, y uno levanta las piernas. Entonces uno está haciendo como toda esa tensión y esa presión sobre Swadhisthana. Entonces ahí uno va visualizando, va recitando. El tercer chakra es Manipura, que dicen que está acá, más o menos poco más arriba de la altura del ombligo. Disculpa, del segundo chakra, ¿cuál es la palabra, la consonante? Bam, con B pequeña. Ok. B-A, sí, B-A-M. Bam. Ajá, muy bien. El tercer chakra Manipura, que es donde las tradiciones orientales ubican el Dantian, el centro, la fuerza, está ligado con la disciplina, el coraje, la fuerza, cuando está balanceado. Cuando no, sensación de perdición, de no sentirse ubicado, ¿sí? Reino de los animales. Pero cuando está bien armonizado, entonces nos habla de la determinación, la fuerza, ¿listo? Y ahí el mantra es Ram, R-A-M. A ver, Manipura. Es bueno, no sé, acá está. Y tiene color amarillo. Entonces, nuevamente, las escuelas de Hatha que hacen énfasis tántricas nos dirían que una postura como Trikonasana está uno activando ese chakra. Recuerden que está en la columna. Tiene un reflejo hacia adelante, pero está en la columna. Y con una postura como Trikonasana hacia un lado y hacia el otro, visualizando el color amarillo y la sílaba Ram, la persona se vuelve una antena que abre y activa ese chakra. Luego tenemos el chakra del corazón, Anahata, que es muy interesante porque para los tibetanos es muy importante. O sea, para los tibetanos realmente el chakra del corazón tiene que expandirse. Fíjense que todos los demás están están bonitos. Acá está como el útero.
la base de la Kundalini. Y acá tenemos en esta unión del masculino y el femenino, ¿no? El triángulo penetrando al otro triángulo, formando lo que conocemos como la estrella de David, y donde se juntan los elementales. No sé si ustedes saben, la representación de los elementales también es con triángulos. Entonces acá tenemos esa unión del ser supremo con la tierra, ¿no? Que es esto que hemos hablado del Tantra de Shiva y Parvati, se unen en el chakra del corazón. Y aquí tenemos inclusive una deidad en el brazo haciéndole pranam al chakra del corazón. Entonces, para los tibetanos es fundamental que este se abra, que nosotros podamos tener un corazón abierto, que aprendamos a sostener, a purificar el chakra del corazón, a limpiarlo, a abrirlo. Entonces, dicen, es de color verde y la sílaba es yam, Y-A-M, Anahata Chakra. Anahata. Entonces nos dicen posturas como Bhujangasana, la postura de la cobra donde uno abre plenamente el corazón. Entonces uno visualiza el color verde, yam, y se va limpiando, y se va limpiando, y se va limpiando. Por supuesto que el reflejo de estas limpiezas las vamos a vivir en nuestro cotidiano y en nuestros sueños, que van a ser un buen indicador de qué está pasando en cada chakra, ¿no? De acuerdo a lo que estemos limpiando y purificando con la práctica. Luego viene el chakra de la garganta, color azul, claro, cuyo Bija mantra es Ham. Ham. Entonces una postura como Sarvangasana, la postura de la vela, llevando la atención, como la energía entra por los pies, va por toda la columna y llega a la garganta. Entonces uno ahí visualiza el color azul claro y la sílaba Ham. Ham. ¿Sí? Para ponerse en contacto, para sensibilizar cada vez más la mente con ese punto. Y finalmente tenemos, bueno, tenemos en la tradición tántrica Ajna Chakra, el chakra de la lucidez mental, de la inteligencia, de la clarividencia, de la intuición, que cuando no está balanceado se presenta como confusión, torpeza, problemas mentales, falta de control mental, problemas psíquicos. Claramente no mencioné, el chakra de la garganta está relacionado con la comunicación y la palabra, ¿no? Y no tenerlo armonizado implica eh, torpeza al expresarse, silencios, cosas que no se dicen. Obviamente tiene unas repercusiones físicas como problemas con la tiroides, ¿no? Todo está relacionado en su manifestación más gruesa con problemas físicos también. Entonces, retomando Ajna, voy a escribir aquí. Entonces, acá está Anahata, está Anahata, luego viene Vishuddha, Vishuddha Chakra, con el mantra Ham. Luego viene el Ajna Chakra. Con el mantra Om. Entonces, ahí se va abriendo ese chakra y hay posturas como Garudasana, que es mantener ese equilibrio, cruzando los brazos, manteniendo los ojos medio abiertos, medio cerrados,
cerciorándose que el dedo esté exactamente ahí en línea con el tercer ojo y sostener la postura mientras se visualiza el color azul oscuro, el hum. ¿Sí? Seguimos utilizando nuestro cuerpo como una antena para conectarnos con esa energía. Y finalmente tenemos el Sahasrara chakra, también con el mantra Om. Ujú. O tal vez un home un poco más agudo, ¿no? Para sentir que hay un tubo que sale de nuestra cabeza y que se conecta más o menos a esta altura y que es nuestra conexión con lo divino. Todos nosotros andamos cargando un tubo. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Es un tubo que sale aquí de la cabeza y que tiene su centro en el cráneo, en esa parte donde a los bebés no les sale huesito. Ahí. Según las tradiciones tántricas, el budismo incluido, lo ideal es que nosotros en el momento de la muerte procuremos salir por aquí, ¿m? Por ese mismo orificio, podamos salir por ahí para tener mayor facilidad de reconocer la luminosidad pura. ¿M? Y una postura, claramente, Shirsasana, la parada de cabeza. Espero que todos ustedes en la medida en que voy mostrando las posturas las estén haciendo, ¿no? No solo teóricamente. Todos parados de cabeza, prendan sus cámaras, los quiero ver. Entonces, Shirsasana es la postura donde la coronilla, que todo el tiempo está tocando el cielo, por fin toca también la tierra y se nutre de la energía de la tierra. ¿Mm? Entonces, para concluir, esa es la forma en que el Tantra aborda cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan esas imágenes y esos sonidos que vemos por dentro, cómo se hacen los sueños, y todo tiene que ver con esta relación entre canales, mente y chakras. Y así como esto pasa a través de nosotros de manera inconsciente, si nosotros empezamos a practicar los ejercicios, empezamos a volvernos conscientes de eso. ¿Mm? Y esa es la idea, concientizar el proceso para que las emociones negativas no te abrumen e incluir la recitación, la visualización y el cuerpo para que todo no tenga que ser procesado por la pobre mente todo el tiempo, tratando de diluir las emociones, comprender las emociones, solventar situaciones, sino que nuestro cuerpo nos termina ayudando a esa digestión y a esa comprensión. La limpieza de los canales nos ayuda a esa purificación. ¿Listo? ¿Qué color? Ah, bueno, Liz pregunta qué color. Vishuddha, Ashna y Sahasrara. Sahasrara chakra. De muchos colores. Eso ya es una explosión de colores. Normalmente lo relacionan como con un color sutil, como un violeta, pero en realidad el Sahasrara es como un arco iris de colores. Ujú. Fer, disculpa, ¿y los elementos? Los elementos, entonces, mm, bien, entonces
en principio, Muladhara estaría relacionado con el elemento tierra, Swadhisthana con el elemento agua, Manipura con el elemento fuego, Anahata con el elemento aire, Vishuddha y los que siguen con el elemento éter. Ya empieza a actuar una dimensión más sutil. Ujú. El primer chakra, nos pregunta John Freddy, es Lam. Ujú. Lam. Ujú. Entonces, todas esas son las prácticas tántricas, ¿no? Toda esa es la influencia del tantrismo en el budismo tibetano, que el budismo zen es como, ok, bien, bien chicos. Y el budismo Theravada es como, bueno, bien. No, es una gran particularidad del budismo tántrico contar como con ese tipo de visualizaciones, resituaciones, posturas, mudras, que también van a tener posiciones de las manos, etcétera. Y figuras, mandalas, visualizaciones de mandalas. ¿Quieres abrir tu corazón? Vamos a estudiar eso. Podemos llegar a estudiar eso cuando empecemos a poner propósitos en nuestros sueños, ¿no? Como esta deidad me ayuda a mí a abrir y armonizar mi Swadhisthana, por ejemplo, o mi Anahata, ¿sí? Entonces hay mandalas también que nos ayudan. Bien, entonces, ¿cómo se producen los sueños? Para concluir, la última parte del capítulo 3. Bueno, nosotros tenemos una mente ignorante, ignorante de nuestra verdadera naturaleza. Como es ignorante de nuestra verdadera naturaleza, empieza a generar una sensación de separación y de dualidad, donde sentimos que somos nosotros versus el mundo. Esa sensación de dualidad alimenta que haya unas percepciones positivas y negativas. Y nosotros generamos apego a lo positivo y aversión a lo negativo. Y vamos creando karma, vamos creando una dinámica interna de acción, reacción, de apego y aversión constante. ¿Mm? Y ese apego y esa aversión dibujan nuestra realidad, diseñan nuestra realidad. Vivimos con el apego y la aversión, con miedo y con mucha dicha frente a otras cosas. ¿Mm? Con rechazo y cerrarnos frente a unas y con apertura y entusiasmo con otras. Pero puede que no sea el mismo caso para Elena. Con algo que yo me cierro, Elena se abre. Con algo que Elena se cierra, yo me abro. Entonces es una experiencia personal. Y ese karma funciona gracias a energías sutiles que fluyen por los canales, el prana fluye por los canales, sa, y activan los chakras. La mente produce una experiencia real interna de imágenes y de sonidos a los cuales estamos reaccionando todo el tiempo. Es decir, el karma no es solo una cuestión de acciones externas, ¿sí? No es solo una cuestión de hice el bien afuera, hice el mal afuera, sino que eso es primero que todo un reflejo de la propia mente. Así que uno puede ir en un Transmilenio aparentemente sin que nada ocurra, pero está ocurriendo de todo, porque uno está alimentando el karma o purificándolo. De acuerdo a si uno está reaccionando continuamente como siempre reacciona, o si uno logra estar en este estado de ecuanimidad y de observación interna, donde uno dice, uy, estoy sintiendo rabia, wow. Uf, como el reino de los infiernos. Ah, ve, ya se fue. No tuve que reaccionar. Cuando uno reacciona, uno va en el Transmilenio con mucha desgracia. Uy, es que me amo. Y es que, uy, cuando me hizo. Uy, pero cuando me hizo esto.
No, es que no me puedo ni acordar. Sí, ahí está uno, revolcándose en el mismo karma. Y uno sueña y otra vez aparece la persona que uno odia. ¿Mm? Y activa ese chakra y el sueño se convierte de una en todo eso. ¿Mm? El budismo es muy bello porque es una filosofía y una religión que ha tenido ese tipo de aproximaciones a la realidad. Como realmente la liberación de la persona consiste en cómo desde el observador logra tener una comprensión profunda de su propia mente y al empezar a tener esa comprensión profunda desde ese espacio de observación, su realidad se transforma por completo. ¿Mm? Bien. Ahora viene nuestro ejercicio y nuestro aprendizaje sobre los sueños de esta semana. Como todo nuestro sueño es un producto de nuestro karma, debemos comprender primero lo que ya mencioné al principio de la clase, y es que si queremos entender lo que pasa en el mundo consciente, vale la pena que le prestemos atención a nuestros sueños, porque ahí hay mucha información. La segunda es nuestros sueños son una representación absoluta de nosotros. Todos los personajes del sueño somos nosotros, todos. Si uno soñó que uno iba en un taxi y llegó a una cabaña y cuando llegó a una cabaña le habló una señora, la señora era bien malacarosa, uno entró, se sentó, llegó un niño, llegó un perro. ¿Mm? El niño, el perro, la señora, el taxista, eres tú. El techo, la cocina, el bosque, eres tú. No es Fernando y el resto de la manifestación. Todos somos yo. Y empezar a tener esta comprensión y este sabor es muy interesante, porque uno empieza a decir, yo soñé con tal persona que me hizo daño, o un amigo del pasado al cual quería mucho. Ese amigo del pasado no es él, eres tú. Es una dimensión de tu psique hablándote. Cuando tienes una conversación con ese amigo, es una dimensión de la psique hablándole al soñador. O es más bien, lo vamos a profundizar en nuestro tercer mes, el soñador hablándome a través de ese diálogo. Entonces, para nuestra práctica de esta semana, tenemos que entender que todos los personajes de nuestros sueños somos nosotros. Ojo, eso abre mucho los sueños, ¿no? Porque uno dice, yo soñé con tal persona, la que sí, me gusta mucho. Eres tú también. Soñé con tal persona que me hizo tanto daño. Eres tú, no es esa persona, ¿sí? Por lo tanto, vamos a empezar a aprender esta técnica que se llama decodificación de los sueños, ya que muchos me preguntan por los símbolos y qué quiere decir que yo soñé con esto y que soñé con lo otro. Y yo les he dicho, tú eres el mejor interpretador de tus sueños. Bien, vamos a experimentar eso esta semana, decodificando nuestros sueños. Entonces, entendemos que todos los personajes del sueño y todos los paisajes somos nosotros mismos. Y vamos a darnos cuenta que en ese orden de ideas, si yo sueño con Putin, por ejemplo, para mí Putin puede representar el autoritarismo y puede representar alguien que es cruel, por ejemplo. Entonces, si yo sueño con Putin, estoy soñando con el autoritarismo y la crueldad en mí. Él representa el autoritarismo y la crueldad en mí. Sin embargo, si mi amigo Juan piensa que Putin es un gran guerrero, un gran político, una persona con carácter, Putin
dentro de su sueño es esa dimensión de él que tiene fuerza y carácter. Por eso es que dar una definición de diccionario de sueños, de esto significa soñar con un gato, esto significa soñar con una rana, no es muy preciso porque mis relaciones con los gatos pueden ser diferentes que la relación que tiene una persona que es alérgica a los gatos y no los puede ver. ¿Listo? Entonces, cuando yo sueño con un gato, por ejemplo, el gato Cosmos, el gatico de la casa, me inspira una ternura, una inocencia, una dulzura. Entonces, si por ejemplo yo sueño que Cosmos está escondiéndose, digo, mi inocencia y mi dulzura están asustadas y se están escondiendo. Ahora, si sueño que Cosmos es gigante, digo, vi que mi inocencia y mi dulzura se expandían. Así es como vamos a decodificar los sueños. Así que les voy a dar un ejemplo que hice esta mañana para ustedes, porque no sabía qué ejemplo poner, pero, eh, pero busqué un sueño mío, que es el ejercicio que vamos a hacer todos, un sueño del cual ni siquiera me acordaba, o sea, de estos sueños que uno dice, como que hay sueños que uno se despierta como, wow, y se acuerda un montón. Hay otros que uno dice, listo. Y el sueño fue el siguiente. Voy a acordarme si no traigo mi diario. Voy a traer mi diario de sueños. Listo. Entonces, ese sueño original decía, decía, aquí ahora abriendo mi inconsciente para mis amados estudiantes. Tenía taller con Jorge y cruzaba la séptima con 116, que era larguísima, y los semáforos se iban tornando en verde. El último se tornaba verde para darle paso a los insectos y a los bichitos. Aprovechamos ese momento para pasar. Finalmente, llegué al taller cuando Jorge me dice que el taller ya se terminó. Ese fue el sueño, ¿no? Entonces, decodificando, ¿qué quiere decir cada cosa para mí? Entonces, digo, un taller. A mí me gusta mucho hacer talleres porque considero que los talleres me dan herramientas prácticas para mi vida y que puedo aplicar, por ejemplo, a la hora de hacer arte o inclusive a la hora de enseñar. Así que un taller es un espacio donde se me brindan herramientas prácticas. ¿Listo? Jorge es un amigo al que quiero muchísimo y lo admiro mucho porque Jorge es un hombre que tiene muchas ocupaciones. Estudia, es maestro y aparte de todo tiene familia, tiene su esposa, tiene 2 hijos, hace música y aparte de todo es un maestro de la tradición sufi. Entonces nos reunimos con él, hacemos música y tiene tiempo para hablarnos del sufismo y hacer la práctica y estar en estos procesos de recordar, a pesar de todas las ocupaciones que tiene y a pesar de vivir a plenitud su rol como padre y esposo. Entonces yo admiro esa cualidad de Jorge. Eso representa el para mí en mi psique como la admiración de una persona que es espiritual, teniendo familia y estando en el mundo.
La séptima con 116. A mí me gusta. Usaquén me parece cool, chévere, buena onda, muy diferente a otras regiones de la ciudad. ¿Mm? Los bichitos. Los bichitos para mí representan vida, representan el movimiento de la vida, ¿sí? Esa es mi sensación de ver bichitos, como la vida en su manifestación más sutil. Y bueno, y los semáforos en verde quiere decir que las cosas se abren, ¿no? Semáforo en verde es las cosas fluyen, paso libre. Entonces, una vez tengo la decodificación de cada uno de esos símbolos, de qué es un taller para mí, de qué es Jorge, de qué es la séptima con 116, de qué son los bichitos, de qué son los semáforos en verde, vuelvo a leer mi sueño ya decodificado. Tan, tan. Dice, voy a tener una experiencia que me dé herramientas para integrar a mi vida y a mi arte sobre el vivir espiritualmente integrado con el mundo. Voy por un camino agradable y no entiendo muy bien lo que escribí ahí, y a pesar de que es largo, todo se da, todo se abre, se le da paso a la vida en toda su expresión y yo aprovecho y paso con ella. Llego finalmente a la experiencia que me brinda herramientas tarde. Jorge me dice que ya está, que ya se ha acabado. O más bien, Jorge no, esa parte no la traduje bien. El vivir espiritualmente integrado con el mundo me dice que ya estuvo. Entonces, cuando decodifiqué el sueño, dije, wow, qué lindo. Es un proceso. Tener cualidades como las que me inspira Jorge es un proceso que se me está dando, que se está abriendo, que está fluyendo. Y probablemente cuando uno llegue a ese punto, ni siquiera se dio cuenta de que ya llegó. Me recordó el poema de Ítaca, de Cavafis, que habla de Ulises, que va a Ítaca y pasa por un montón de cosas y al final cuando llega a Ítaca, Ítaca no era la meta era el camino. Entonces, eso fue lo que yo experimenté esta mañana, decodificando un sueño que tenía escrito hace mucho tiempo y al cual realmente no le había prestado mucha atención. Entonces, ese es el ejercicio para cada uno de nosotros esta semana. Vamos a tomar uno o no, los que queramos. Podemos hacerlo con muchos sueños. Sueños que tengamos en nuestro diario de sueños. Y vamos a darle, puede ser escribiendo ahí encimita o puede ser escribiendo en una página aparte, qué significa los personajes o la camiseta que tenía puesta o toda la situación que simboliza para mí y leer, releer el sueño, pero con esa interpretación decodificada de lo que cada personaje, cada elemento representa para mí, para así tener la posibilidad de escuchar aquello que nos está tratando de transmitir nuestro soñador. En medio de ese lenguaje que a veces se nos hace extraño y no logramos entender muy bien, esto puede ser una muy buena herramienta para continuar en nuestro nivel de apertura y atención en los sueños. Bien, vamos entonces a dejar el tema por ahí. Continuamos la próxima sesión con el capítulo 4 de
las imágenes del Tantra Madre. ¿Listo? Imágenes del Tantra Madre. Y vamos a dar espacio entonces a las preguntas y al compartir de esta semana. Sandrita, ¿qué pregunta tienes o comentario? Fer, yo tengo una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo el ejercicio de la decodificación de sueños, hay cosas, por ejemplo, uno puede soñar con personas que ya no están, ¿sí? Y que esas personas te han, te han hecho mejor, digamos, o sea, te han hecho pasar cosas buenas y cosas malas, pero ya en ese momento no están en tu vida. Entonces, finalmente, es como, ¿qué se ve en ese momento, en ese caso, por ejemplo? O sea, una persona con la que viviste momentos muy buenos, pero al final, digamos, la relación no funcionó muy bien y al final creó todo un caos. Entonces, finalmente, cuando sueñas 2 años o 3 años más tarde con esta persona, ¿cómo lo tienes que interpretar ahí? ¿Como la última sensación que te dejó esa persona o como todo el resto? Muy bien, Sandrita. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque no está uno ahí dentro de tu mente para ver exactamente, pero lo que te digo, en principio, lo importante es no lo que esa persona representó para ti en lo que tú crees. Sí, o sea, la interpretación no es, esta persona fue un amigo que quise mucho en la universidad. No, es, esta persona me hace sentir una, una sensación de rechazo. O sea, cuando pienso en esta persona, siempre pienso que me rechaza. O cuando pienso en esta persona, siempre siento que el machismo, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esa persona para ti? ¿Cuál es la sensación que te da? Eso es lo importante porque ese es el dibujito que está en tu psique, ¿no? Entonces, no lo puedes generalizar eh, como en un sentido muy amplio de sí, ella es mi abuelita. Sí, ya todo bien, sabemos que es tu abuelita. Sino, bueno, mi abuelita siempre fue una gran consejera. Entonces, mi abuelita es mi voz de la conciencia. ¿Ves? Así es como hay que tomarlo. Ok, pero por ejemplo, si, digamos, volvemos al mismo ejemplo. Esta persona, mientras que estábamos bien, era como una persona que inspiraba seguridad. Entonces, digamos, es como un poco, es la seguridad que tengo. Pero al final, como las cosas terminaron tan mal, pongámoslo así, o terminaron no tan bien, por verlo de otra forma, entonces tú dices, es como llega un punto en el que no es tan seguro. Entonces ya no sé si lo tomo como el sentimiento que siento ahora por esa persona, que sería como un poco la o situación, puede darse la misma cosa, es el sentimiento de este momento, no puede ser, sea la seguridad en un punto hasta cierto punto y de ahí la inseguridad o simplemente la inseguridad. Ujú. Sí, ahí la historia personal y lo que ocurrió no cuenta realmente. Es lo que te estoy tratando de decir. Lo que cuenta es la sensación que esa persona a ti te produce realmente. O sea, ¿a qué emoción me lleva? Esa persona me hace sentir traicionada, me hace sentir enojada. Entonces, ella es mi enojo o ella es esa parte de mí que no puede confiar, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que indagar porque la historia sí te da muchos referentes. Al principio era bueno, luego no fue tan bueno, luego fue bueno otra vez, pero realmente en tu psique es exigencia, falta de confianza. ¿Qué representa realmente esa persona? Y cuando tú tienes, por ejemplo, un diario de sueños, dices, miércoles, yo siempre que sueño con esa persona me despierto con una sensación de tristeza. ¿Y qué tristeza es? Pues es la tristeza de que esa persona como que nunca valoró. Entonces, esa persona en mi psique es la falta de valoración, ¿sí? Independientemente de que sea hombre, mujer, lo que haya vivido, si vivimos. Cada vez que sueño con esa persona es mi falta de valoración hablando. A eso es a lo que le tienes que prestar atención.
Bueno. Ok, gracias. ¿Quién más tiene preguntas o nos quieren compartir cómo les ha ido con la limpieza de los canales esta semana? Bu- bueno, Geraldine, ¿nos quieres compartir cómo ha sido tu experiencia de los sueños esta semana? Hola, Fer, se me trabó. Hola. Bueno, en realidad esta semana no estaba muy juiciosa porque estoy un poco desactualizada. Entonces, acabas de decir esto de los canales y me quedé plup. No sé, no vi la clase pasada todavía. Ujú. Ok, y entonces, ¿y tus sueños? Bien, yo siempre igual ahí jugando y acordándome y haciendo como colchas de retazos de pequeños pedacitos que me acuerdo y pues es bastante interesante porque no sé si son diferentes sueños o es el mismo, porque me quedo como con pedacitos, entonces los estoy anotando como si fueran diferentes, porque no tienen conexión, pero no siento tampoco en qué momento se separaron. Ok, bien. Dawa, Karen, ¿cómo estás? Gracias por compartir, Gerald. No, no puedo cerrar el micrófono. Yo estoy súper afónica, Fer, como se puede notar. Estoy Chakra de la casi sin garganta, voz. Sí, total, desbalancado. tengo una tarea con el chakra de la garganta ahorita y con Mercurio retrógrado, entonces está como... em, bueno, para mí ha sido súper interesante porque he tenido algunos sueños lúcidos ya Ujú, y el último sueño lúcido que me llamó mucho la atención es que yo estaba como caminando en medio de unas calles que parecían la ciudad de Bogotá, pero era una ciudad diferente y ahí fue cuando me di cuenta que estaba dormida, porque dije, esta no es Bogotá, esta es mi mente, pensé yo, como que, y tenía muchas ganas de volar, tenía muchas ganas como de ascender sobre los edificios, pero me faltaba impulso, como que yo, pues como que trataba de elevarme, pero no, el cuerpo no me seguía. ujú, Entonces dije, tengo que relajarme porque yo recuerdo que las hojas y las plantas vuelan cuando se relajan, cuando se dejan llevar por el viento. Y ujú, así lo hice y empecé como a elevarme y fue muy bonito esa sensación. Sentí que todo el cuerpo se me dormía y como que estaba ahí como flotando como una hojita más. Entonces, ese fue un sueño que me llamó mucho la atención. Y respecto a la limpieza de los canales, pues también me ha parecido muy interesante porque era un tipo de respiración que yo hacía antes, pero no sabía que tenía relación con esto, entonces pues ya darle sentido también como que cobra nuevos significados. Y muy juiciosa con el diario, es algo que me gusta hacer desde hace años, pero la idea de los títulos y todo me parece que lo complementan muy bien, así que súper. Bueno, bueno, Dawita, súper. ¿Y Fernando? Gracias, Fernando Tocayo, muy amable. Sí, no, hoy me da mucha claridad, sobre todo el último sueño que después de tanto tiempo no había tenido la oportunidad de escribir, pero me hizo ya una interpretación muy interesante que la haré para la próxima clase. Eh, eh, ¿Cómo fue? Muy interesante. Me parece que ya identificó plenamente qué es lo que quiere decir ese sueño con compañeros, con personajes importantes de la vida pública, etcétera, pero y la timidez que mía también, por algunas cosas que las relataré dentro del sueño. Entonces, muy interesante. En cuanto a la descarga de los canales, del canal blanco y la energía del canal rojo, traté de hacerlo la semana pasada,
no lo continué, lo hice una sola vez. Tenía confusión del lado derecho, el lado izquierdo, pero ya lo tengo claro. El lado izquierdo para los hombres es el canal rojo y el canal blanco en el lado derecho. Ujú. Entonces ya lo pondré, tal vez lo hice al principio de manera inversa como lo deben hacer las mujeres. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fernando, genial. Gracias por compartir. Bueno, ¿a alguien más le gustaría compartir sobre su experiencia con los sueños esta semana? Bueno, entonces, por favor, decodifiquen sus sueños, busquen sueños, decodifíquenlos y si se animan, compartirlos en el grupo de Facebook para ir teniendo también ese compartir con ustedes. Genial. John Freddy, ¿qué comentario tienes? Eh, Hola, a ver, yo tuve anoche precisamente como ahora haciendo como la decodificación del sueño. Tuve un sueño como premonitorio. Anoche soñé bueno, con alguien, con una familia, en una situación como problemática. Y hoy, precisamente en el trabajo, tuve una situación problemática con ella. O sea, bueno, una locura ahí de situación. Y yo decía, ¿y ahora qué hace? Hago la interpretación. Claro, era exactamente más o menos lo que sucedió el día de hoy. Wow, ya Entonces, decodificando el sueño te das cuenta que claro, refleja lo de hoy. Ujú. sí, 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 era exactamente lo de hoy. Y la emoción también que produjo en mí, por ejemplo, la llegada de esa familia a mi trabajo. Sí, yo decía, uy, no, no, muy loco eso. Pero interesante. Gracias. Muy bueno, qué chévere, John Freddy. Y Fernando, ¿tienes otro comentario? Sí, porque estoy un poco perdido frente al libro. Ya tengo el libro. Lo obtuve ayer, precisamente. Anoche pasé por él y ya pues adelanté algunas páginas, no muchas, pero entonces estoy perdido que vamos a entrar a la parte 3 pero no encuentro los capítulos exactamente. Es el capítulo Entonces, 5 al que entramos ahora. sí, sí, De entonces la parte Imágenes de 1 Planta luego Madre. viene la parte 2 la parte 3 exactamente. Pero yo no he pasado todavía de la página 40. Ahí entonces estoy en este momento, pero eso es de la parte 1. Ah, sí, entonces Sí, está sí, en los 6 reinos de la sí, existencia. sí. Entonces estoy un poquito Pues, atrasado tal vez. sí, exacto. Vamos a Ujú. empezar la próxima clase con la página 65. Exacto, sí. Ya estoy como a mitad de camino. Ya, bueno, muchas Eso. gracias. Bueno, Fernando. Ujú, bueno, entonces les agradezco infinitamente a todas, a todos por su disposición, por su observación de sueños y bueno, espero que les vaya muy bien con la decodificación. Si quieren la podemos compartir en el grupo que tenemos de Facebook y si el Buda quiere, nos vemos entonces dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias.